Bien jóvenes, espero se encuentren muy bien junto a su familia y sin ninguna novedad. El día de hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos en esta unidad. De hecho, ya estamos acabando la unidad, no nos queda prácticamente nada. ¿Ok? Entonces vamos a reforzar hoy día los contenidos abordados durante esta lección. Perdón por la modulación. Recordemos entonces que empezamos esta unidad entendiendo cómo se alimentan los seres vivos o cómo es la nutrición de los seres vivos. Ya dijimos que por un lado tenemos los autótrofos, capaces, ¿cierto?, de fabricar su propio alimento a partir, ¿cierto?, de la energía lumínica, dependiendo del caso. Dijimos que habían, por ejemplo, unos fotosintéticos y otros quimiosintéticos, ¿cierto? Los fotosintéticos dijimos que sí podían utilizar la luz, ¿cierto?, para elaborar este alimento, y los quimiosintéticos utilizaban otro tipo de energía, en este caso en ausencia de luz. Y por otro lado estarían entonces los heterótrofos, que no pueden fabricar su propio alimento, por lo tanto requieren alimentarse o sacarlo de otro tipo de organismos. Y en esto dijimos que dentro de los heterótrofos estaban los carnívoros, ¿cierto?, los herbívoros, los omnívoros, los parásitos, los carroñeros y los descomponedores. ¿Ya? Carnívoros, ¿cierto?, son los que se alimentan solamente de carne, ¿cierto? Los herbívoros solamente de vegetales, los omnívoros que se alimentan tanto de carne como de vegetales o de incluso de granos, etc. Los parásitos, ¿cierto?, son los que viven dentro o fuera de un organismo causándole algún perjuicio para su propio beneficio, por ejemplo una pulga, una garrapata, un piojo, la tenia, que es un gusano, ¿cierto?, que se alimenta de lo que nosotros nos alimentamos, ¿cierto?, que habita en nuestros intestinos. Los carroñeros, ¿cierto?, son estos organismos que se alimentan de la carne o de las cosas que están en descomposición, es decir, que están ya han sido muertas, por lo tanto están ahí frescas prácticamente. Ya como el buitre, el jote, ¿cierto? El cangrejo también es un carroñero. Y también tenemos los descomponedores, ¿cierto?, que son estos organismos como los hongos y las bacterias que devuelven la materia, ¿cierto?, la reciclan para que quede disponible, ¿cierto?, para la tierra, para abonar de alguna forma la tierra. Digámoslo así, son como provocan que todos estos restos de organismos, tanto vegetales como animales, que no hayan sido utilizados por los otros organismos, queden ahí, ¿cierto?, y lleguen estos descomponedores, los descompongan, valga la redundancia, ¿cierto?, lo reciclen y lo dejen como abono para la tierra. ¿Ya? Dijimos entonces que los autótrofos, como las plantas, ¿cierto?, con y sin flor, las cianobacterias, las algas, los musgos y los helechos, ¿cierto?, son capaces de producir su propio alimento. ¿Ya? Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos organismos. Ahora, ¿pero cómo lo hacían y dónde lo hacían? ¿Quiénes se encargaban de esto? Dijimos, ¿cierto?, que tenemos una estructura, en este caso, que vamos a tomar como planta, como el ejemplo de un organismo autótrofo. Tenemos el tallo, ¿cierto?, que es el que se encarga de distribuir tanto la savia bruta como la savia elaborada, ¿cierto?, de la planta. Dijimos que la savia bruta provenía, ¿cierto?, de la raíz. No es que la raíz la haga, sino que la raíz, ¿cierto?, absorbe el agua, ¿cierto?, y los minerales, el abono, ¿cierto?, que queda de los descomponedores, y lo lleva hasta las hojas. Esa mezcla, ¿cierto?, ese líquido entre agua y minerales, ¿cierto?, es la savia bruta y llega a través del tallo hasta las hojas. Dijimos también que el tallo le daba la rigidez, ¿cierto?, y permitía, ¿cierto?, el transporte de sustancias desde y hacia las hojas. En la hoja, ¿cierto?, dijimos que ocurría algo más importante, que en este caso dijimos, ¿cierto?, que era la fotosíntesis propiamente tal. ¿Ya? Vamos a explicar aquí entonces un poquito esta parte. Dijimos, ¿cierto?, que la hoja realiza la fotosíntesis, también ahí ocurre el intercambio gaseoso, gracias a qué estructura, a los estomas, que se ubican ¿dónde? En el en-vez, ¿cierto?, es decir, debajo de la hoja. Y ocurre también la transpiración. En el tallo, ¿cierto?, dijimos que ya lo habíamos comentado, transporta desde y hacia las hojas. Mantiene la planta erguida, es decir, la rigidez, y también almacena el agua. Y la raíz, ¿cierto?, fija la planta al suelo y absorbe aguas y minerales, es decir, la savia bruta. Ahora bien, ¿qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas, algas y cianobacterias, ¿cierto?, y todos los organismos autótrofos generan sus propios nutrientes. Básicamente, la fotosíntesis es el proceso en el cual estos organismos autótrofos, ¿cierto?, ingresan la materia y la energía al
ecosistema. Si, como yo les comentaba hace un tiempo, si estos organismos no existiesen en nuestros ecosistemas, no habría ni energía ni materia disponible para ningún organismo que habite el ecosistema. ¿Ya? Por lo tanto, son sumamente importantes y por eso hay que hacerle caso a la mamá cuando nos dice que nos comamos todo lo que tenemos que comernos. ¿Ya? ¿Qué utiliza y qué es lo que produce los organismos autótrofos? Es lo siguiente. ¿Qué es lo que necesita para poder generar fotosíntesis? Es obviamente dióxido de carbono. Y es este gas, ¿cierto?, que los seres vivos eliminamos mediante la respiración. El agua, ¿cierto?, es sumamente importante porque todos los organismos estamos formados por agua, que es esta sustancia inorgánica que necesitan las plantas para llevar a cabo la fotosíntesis. Y obviamente necesitan esto, la energía lumínica. Los fotosintéticos, es decir, los organismos fotosintéticos, requieren energía lumínica, no así los quimiosintéticos, ¿ya? Entonces, esto más esto más esto se unen, ¿cierto?, y se genera la fotosíntesis. Y en la fotosíntesis se produce lo más importante en este caso, que sería la glucosa, ¿cierto? Que es este azúcar, esta sustancia importante y vital para todo ser vivo, de hecho, ¿ya? Como dice acá, es un tipo de carbohidrato que las plantas elaboran en la fotosíntesis y es utilizada por otros seres vivos como fuente principal de energía. Y también lo utiliza la planta, obviamente, para sus propios recursos, ¿ya? Para su propia vida. Y a la vez, ¿cierto?, también se origina oxígeno, que la planta en este caso lo hace como un desecho, al igual que nosotros hacemos esto, ¿cierto?, con el dióxido de carbono. Es un gas que la planta libera, ¿cierto?, a la atmósfera como producto y que la mayoría de los seres vivos necesitamos, ¿ya? La planta igual requiere el oxígeno para algunas otras funciones que más adelante vamos a detallar con más profundidad, pero por ahora lo importante es que entiendan que los productos de la fotosíntesis son la glucosa y el oxígeno. La glucosa, ¿cierto?, que es la fuente de energía y también de materia importante para todos los seres vivos. Por lo tanto, estos organismos son vitales en la relación que hay en los ecosistemas. ¿Ya? Por eso les comentaba, porque es sumamente importante que este organismo esté presente en nuestro ecosistema y en nuestra vida, ¿cierto? Si no está, lamentablemente nosotros dejamos de existir, ya sea porque no tendríamos alimento, pero más importante porque nosotros utilizamos el oxígeno que ellas eliminan. ¿Ya? Por eso es de vital importancia entender que estos dos procesos son o van de la mano, tanto la fotosíntesis como la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración, ¿cierto? En la respiración, ¿cierto?, sale dióxido de carbono, ¿cierto? Y este dióxido de carbono lo va a utilizar la planta, y la planta, ¿cierto?, va a liberar oxígeno, dicho oxígeno que nosotros vamos a utilizar. Y así sucesivamente, por eso es un círculo, es un eslabón. Si nosotros rompemos una parte de este eslabón, toda la cadena se rompe, ¿ya? Este círculo, ¿ya? Si nosotros terminamos este círculo, se rompe todo, porque una funciona en base a la otra. Hablamos, ¿cierto?, también que en el ecosistema es de vital importancia entender que todo está relacionado, ¿cierto? Hablamos, ¿cierto?, que tenemos una parte viva, en este caso que es la biocenosis, ¿cierto? Son todos los organismos vivos, tanto las plantas como los animales, y el biotopo, ¿cierto?, que es el lugar físico en el cual se ubica este ecosistema, ¿ya? Y tanto la biocenosis más el biotopo generaba el ecosistema. Dentro de este tema de los ecosistemas, ¿cierto?, vamos a clasificar a los organismos, ¿ya? ¿Cierto? Como productores, en este caso, ¿cierto?, que sería el primer nivel trófico. Ya dijimos que son todos los organismos autótrofos, ¿cierto?, que fabrican su propio alimento, ¿ya? Es decir, que transforman la energía lumínica en energía química, es decir, glucosa. Ese es el primer nivel trófico. El segundo nivel trófico son los consumidores. Y aquí tenemos, ¿cierto?, un consumidor primario, que sería el segundo nivel trófico, secundario, tercer nivel trófico, y terciario, cuarto nivel trófico, ¿ya? En este caso, este sería el nivel, el tercer nivel, es decir, consumidor secundario, ¿ya? Y también tenemos otro nivel, que en este caso no es que vaya al último, ni al principio, ni nada por el estilo. Se explica al final para entender que su
función es sumamente importante también. ¿Por qué? Porque estos descomponedores se alimentan de los restos de materia orgánica, es decir, de lo que no se utilizó o de lo que no alcanzó a consumir en los otros organismos. Y acá dijimos, ¿cierto?, que teníamos los hongos y las bacterias, ¿ya? Y estos transforman la materia orgánica de los organismos muertos en componentes inorgánicos, es decir, en este abono, ¿cierto?, que queda disponible en el suelo. ¿Para quién? Para las plantas, es decir, para los organismos autótrofos, y así pueden volver a utilizarlo para poder así realizar la fotosíntesis. Y de alguna forma, para poder entenderlo, para poder verificar cómo es que la materia y la energía fluyen a través de nuestro ecosistema, es decir, cómo es que un organismo se alimenta de otro, se elaboran cadenas tróficas, que básicamente es la representación lineal de los organismos en relación a su alimentación. Como les comentaba, ¿cierto? Entonces, básicamente es como una forma de ordenar, ¿ya? Entonces, yo aquí que veo es que este organismo le otorga, ¿cierto?, su materia y energía a este, a este y a este. Las flechas entonces indican hacia dónde va la materia y la energía, o básicamente quién se alimenta de quién, ¿ya? Y ojo con lo que les comentaba, ¿cierto? Los descomponedores no están al final, están en todos los niveles, porque de todos los niveles va a haber algo que se va a descomponer. Por ejemplo, no sé, cuando el saltamontes muda o cambia de piel, ¿cierto? Ese resto queda ahí en el suelo. Pero ¿quién lo va a podrir, lo va a descomponer? Los descomponedores. Lo mismo los ratones, por ejemplo. Los ratones, no sé, botan pelo o no se comen todo el alimento que estaban comiéndose. En este caso, no se comen todo el alimento del saltamonte. Y esos restos quedan en el suelo, los cuales van a ser utilizados por los descomponedores para poder transformarlos, ¿cierto?, en este abono. Lo mismo el consumidor terciario. Algo de esto no se va a comer, o algo va a sobrar, ¿cierto?, y va a quedar ahí. Y los descomponedores se van a encargar de alguna forma de reciclar eso y transformarlo y devolverlo así como un abono para los productores, ¿ya? Aquí también hablamos de los desechos orgánicos, por ejemplo, como su excremento, su saliva, cosas que no utilizan los otros organismos, pero que estos sí los utilizan para poder devolverlos y así transformarlos como abono, para los productores. Y también dijimos que los organismos, en este caso en la naturaleza, es algo más complejo, ¿cierto? Porque no es tan sencillo como decir, este se alimenta de este, de este y de este, y nada más, no es algo tan lineal, ¿ya? Ocupamos una cadena trófica para poder aislar a esos organismos, identificar sus comportamientos a nivel alimenticio y de energía y de materia. Pero sabemos que en la naturaleza entonces es más complejo. Por lo tanto, hay redes, hay cosas que están entrelazadas, ¿ya? Y es lo que les comentaba en la clase anterior, de hecho, ¿ya? Porque se generan estas redes en donde todos están enlazados, ¿ya? Como les comentaba, entonces, los organismos de una trama trófica están relacionados entre ellos, que un desequilibrio, como les decía yo, si yo saco uno de estos organismos, puedo provocar un desequilibrio tanto para para esta cadena como para esta cadena. Por eso es importante entender que todo va cambiando dependiendo de cómo nos organicemos. Aquí va un ejemplo anterior que les había comentado, es que, por ejemplo, cuando hay organismos que ocupan más de un nivel trófico, ¿ya? Porque, por ejemplo, en este nivel, en esta cadena, si yo analizo esta cadena solamente, el león, ¿qué nivel está? Está en el tercer nivel, pero como un consumidor secundario, ¿cierto? En esta cadena, entre planta, cabra y león. Pero cuando es planta, cabra, chacal, león, pasa al nivel 4, es decir, consumidor terciario. Por lo tanto, podemos decir que ocupa dos niveles, consumidor secundario y a la vez consumidor terciario, dependiendo, ojo, de la cadena a analizar, ¿ya? Por eso están tan relacionados entre sí. Y otra cosa muy importante que les he comentado todo este rato, pero no lo he explicado de forma concreta. Yo todo el rato les he comentado acerca de la materia y la energía. Cuando hablamos de la materia, ¿cierto?, nos referimos a esto que podemos ver, tocar, ¿cierto?, que tiene algo tangible. Ya en este caso, por ejemplo, cuando yo me alimento de un apio, el apio en sí es materia, ¿ya? Y a la vez también me aporta energía, ¿ya? Pero no es la misma energía que él recibió. No sé si queda claro. Por ejemplo, pensemos que aquí está el apio, ¿ya? Y yo estaría acá, o ustedes, pensando que nos alimentamos del apio directamente.
El apio recibió un 100% de energía, porque él la obtuvo ¿de dónde? Del sol, y la transformó en glucosa. Por lo tanto, él tiene el 100% de energía, el 100%. Pero cuando yo me alimente del apio, cuando pase para acá, yo no voy a obtener ese 100% de energía. Yo me voy a quedar solamente con un 10% de su energía. Y eso se ve ejemplificado acá en los números, fíjense. Si el 100% de energía es 20.000 kilocalorías, solamente queda disponible para el siguiente nivel trófico el 10%, es decir, 2.000 kilocalorías. ¿Por qué? Porque el apio, al generar cierto su propio alimento, su propia producción, gasta energía. Es decir, por ejemplo, para seguir viviendo, para seguir realizando sus funciones vitales, gastó energía. Por lo tanto, el organismo que viene acá no va a obtener todo el 100% de energía, porque a la vez también liberó calor al ambiente. Lo mismo va a pasar acá, fíjense. Pensemos acá, claro, tenemos las plantas. Luego tenemos estos bichitos, ¿cierto? Que se alimentan de las plantas. ¿Ya? Ok, ellos obtuvieron, ¿cierto?, el 10% de energía, pero cuando son comidos por el siguiente nivel trófico, aparte de utilizar la energía que recibieron, ¿cierto?, para sus funciones vitales, ya sea para vivir, respirar, comer, moverse, etcétera, huir de vez en cuando, qué sé yo, o las actividades que tengan designadas como organismos, liberan calor al ambiente y al ser comidos ya no van a otorgarle el 100% de su energía, es decir, estas 2.000 kilocalorías que obtuvieron ya no van a ser 2.000 kilocalorías para estos, van a ser 200 kilocalorías, porque es el 10% de esto. Y lo mismo para acá, lo mismo para acá. Con esto podemos entender, de alguna forma, que esta pirámide nos indica los niveles de energía. ¿Quién siempre tiene más energía? Son el primer nivel, es decir, los productores. ¿Por qué? Porque ellos absorben la energía directamente desde el sol y la utilizan y la ocupan y la transforman en energía química. Por lo tanto, ellos reciben el 100% de energía. Lamentablemente, si vamos de eslabón en eslabón, esta energía va disminuyendo. ¿Por qué? Porque cada organismo la utiliza para sus funciones vitales y también la va liberando al ambiente en forma de calor. Por ejemplo, cuando se mueven, cuando respiran, ¿ya? Y así sucesivamente con los siguientes niveles. Por eso es que estos organismos de acá requieren mayor alimentación, porque ellos reciben, esto es un ejemplo, reciben 2 kilocalorías después de todo este eslabón, o de toda esta cadena, perdón. Por lo tanto, requieren alimentarse de mayor cantidad de organismos. Y otra cosa importante es que generalmente las cadenas tróficas no son tan largas, no son más de 3 o 4 organismos, porque si yo genero una cadena de más de 5 o 6 organismos, el último organismo no va a recibir nada de energía, va a recibir 0,00% de energía. ¿Ya? Por eso las cadenas generalmente son como hasta por acá. Esto es una forma de representar lo que le estoy comentando, ¿ya? Porque si es más de esto, el último organismo que está, por ejemplo, acá arriba no va a recibir prácticamente nada. O sea, el 10% de 2, 0,2% de energía, es decir, nada de energía, ¿ya? Por eso se elabora esta pirámide, para entender que en esta parte, en la base, siempre están la que tiene mayor cantidad de energía y se va perdiendo siempre así, ¿ya? Es decir, el nivel que viene va a obtener un 10% de la energía que había al inicio. El siguiente nivel va a recibir un 10% de la energía que viene al inicio, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Es decir, voy descontando ceros, si se dan cuenta, miren, fíjense. 20.000, 2.000, 200, 22. Se fue descontando un cero. En este caso porque es un número entero, ¿ya? Bien. Eso es el resumen del día de hoy. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda o consulta, por favor, háganmela llegar, porque lo más probable es que la próxima semana haya otro aplicando lo aprendido y esto va a aparecer en la evaluación. ¿Ya? Y además también está en su guía de trabajo, ¿ya? Así que cualquier duda o consulta, por favor, me la hacen llegar y eso, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.